Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes, investigadores e inventores, emprendedores y empresarios, así como representantes de universidades, centros de investigación e instituciones públicas y privadas. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Patentes biotecnológicas y de microorganismos. ¿Qué son y cómo registrarlas? Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca abordar el tratamiento e identificación de la materia patentable y la aplicación o aprovechamiento del sistema de patentes para la protección de proyectos vinculados con el área de la biotecnología. Asimismo, se busca analizar la patentabilidad de microorganismos de acuerdo con la legislación vigente. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Elizabeth Dávila, quien es profesional químico farmacéutico y magíster en propiedad intelectual orientada a la innovación por la Universidad San Andrés de Argentina. Ella cuenta con estudios de maestría en biotecnología realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, programas de especialización en patentes realizados en Uruguay y Brasil, así como cursos impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente, ella se desempeña como coordinadora del programa de asistencia a inventores PAI Perú. Antes de dar pase a nuestra expositora, les expreso una vez más mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Elizabeth. Sí, muy buenas tardes con todos. Bueno, empezamos en esta nueva sesión de este ciclo de webinarios, yendo por un tema principal, ¿no? Ya que nuestro país es muy rico en recursos genéticos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en investigación? Los resultados de esa investigación, ¿dónde puede calzar? ¿Podría calzar en propiedad intelectual? Siendo recursos genéticos. Vamos a ver un poco de ello, hablar sobre la patentabilidad de estos recursos genéticos, cómo los podemos llevar a cabo y también en microorganismos. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Y aquí está. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta que desean desarrollarla, pueden hacerlo por el chat y yo voy a estar respondiendo a ello. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos. Vamos a tocar hoy día algunos puntos, algunos conceptos sobre biotecnología y patentes biotecnológicas. Vamos a hablar un poco de lo que son las vacunas y la patentabilidad en el Perú. Vacunas y lo que es todo lo que es referente a la patentabilidad en el Perú. ¿Sí? Bien. El término biotecnología, algunos como ya tienen conocimiento, es toda aplicación de la tecnología que utiliza sistemas biológicos. ¿Sí? Es un conjunto, digamos, es una intersección entre la tecnología y la biología, ¿no? Que utiliza estos sistemas biológicos, cualquier sistema biológico u organismos vivos y sus derivados para la creación, modificación de sus productos o procesos para usos específicos. Cabe resaltar que a raíz de los términos o de los descubrimientos que se hicieron de las secuencias genéticas, la biotecnología tuvo un alcance mayor respecto a las investigaciones anteriormente desarrolladas, ¿no? Con el concepto de estas secuencias, ¿no? De estas secuencias genéticas que comprenden estos sistemas biológicos. Pero la biotecnología es de ahora, es de los años 50, 60. No, la biotecnología se desarrolló mucho antes. Por ello es que actualmente tenemos dos tipos de biotecnología, la tradicional y la moderna.
La tradicional es la que se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad. No cabe resaltar que aquellos egipcios, los egipcios, culturas anteriores ya utilizaban, por ejemplo, la uva para preparar vinos, ¿no? Que hoy se conoce que éstas se hacen a través de un sistema o de un proceso de fermentación, ¿cierto? Entonces, los usos de los seres vivos ya se utilizaban para obtener productos de interés. ¿Quiénes están aquí? Por ejemplo, los quesos, los vinos, los panes que pasan por un proceso de fermentación. Por ejemplo, la penicilina, ¿no? El procedimiento para la preparación de penicilina, el sillao, que todos ellos y la vitamina C pasan por estos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, a esta se les llama biotecnología tradicional, ¿sí? Y la biotecnología moderna, que es la aplicación comercial de organismos vivos o productos, ¿no? Los cuales involucra ya la manipulación de ADN. Aquí es un sistema, es el tradicional, no hay manipulación de ADN porque no se conocía, ¿no? Era solo un conocimiento empírico. Pero a partir de las observaciones de la ingeniería genética que surge específicamente en 1973, ¿no? En donde se pueden modificar, en donde secuencias genéticas se pueden trasladar a otros organismos. Es que aparece esta biotecnología, ¿no? Utilizando tecnologías de interés, por supuesto, comercial y científico. Entonces, por ello es que en 1973 surge la ruptura de la biotecnología tradicional y moderna. Hay otro tipo de clasificación de las biotecnologías por colores y estos colores tienen un campo de aplicación definido, ¿no? Con ciertos grados de interés. Por ejemplo, la biotecnología gris, que comprende el mejoramiento del ambiente, ¿no? Se centra en el mantenimiento de la biodiversidad y la eliminación de contaminantes. La biotecnología verde, que está relacionado a los procesos agrícolas. Incluye la creación de nuevas variedades de plantas, por ejemplo, o plantas de interés agrícola, producción de biofertilizantes, todo lo que es pesticidas, no, lo que se refiere a la agricultura. También tiene la biotecnología marrón, que son los productos veterinarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta biotecnología? Desarrollar y producir fármacos, vacunas para el mejoramiento animal. También está la biotecnología azul, que se encarga de los ambientes marinos, ¿no? De la explotación de los recursos marinos. También está la biotecnología roja, que está del campo de la medicina, ¿no? Terapia génica, diagnósticos, vacunas, huellas genéticas, de todo ello se encarga la biotecnología roja. La biotecnología dorada, que es específicamente en la bioinformática. Acuérdense que con la aparición o con el mejoramiento de la bioinformática, estos sistemas o los péptidos, las enzimas, pueden ser formulados a través de un computador, ¿no? Incluso simular cuál sería la actividad o cuál sería su receptor, ¿no? Entonces, ello ha dado lugar a una biotecnología mucho más rápida. Imagínense antes, por ejemplo, en el caso de medicina, ¿no? Para desarrollar un medicamento o un compuesto de interés en la medicina, se hacía todo un screening que muchas veces llegaban hasta los 5 o 6 años solamente obtener el compuesto. ¿No? Con esta bioinformática, pues se ha reducido ese tiempo un montón. ¿No? Y por eso están también los nanobots, los diseños de droga in sílico, ¿no? La biotecnología amarilla,
que se encarga de los procesos de los alimentos, la industria de los alimentos. La biotecnología también está en los alimentos, ¿no? Como el uso de enzimas para la producción y procesamiento de animales perdón, de alimentos nuevos y mejorados, ¿no? Pero todos ellos están inmersos en la biotecnología violeta. La biotecnología violeta que se encarga, o morada en algunos casos, se encarga específicamente de la propiedad intelectual, ¿no? Aquí están las patentes, la propiedad intelectual desarrolladas, ¿no? O los que se puedan desarrollar productos de la investigación en estos campos o en estas biotecnologías de colores, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de esta biotecnología, en qué se encarga, dónde están inmersos. Ellos analizan el marco jurídico e institucional para el desarrollo y aplicación de resultados de la biotecnología, resultados de la investigación de todos los otros campos que hemos visto. Analiza desde el estudio de materiales biológicos, que analiza bacterias, plantas, animales y, cómo no, seres humanos, ¿no? Hasta la aplicación de los resultados de investigación. Y también regula, ¿no? Comprende la regulación específica para el desarrollo y aplicación responsable, ¿no? De nuevos productos biotecnológicos. La biotecnología y manipulación de las cargas genéticas de un organismo es infinita, ¿verdad? Tiene que haber un marco jurídico, ¿no? que especifique o que pueda sustentar hasta dónde podemos llegar con estos tipos de manipulación genética. Por ello es que existe la biotecnología violeta o morada. ¿Cuáles son los campos de estudio? Fomento de la investigación científica y tecnológica. La bioseguridad, ¿no? En el caso de organismos genéticamente modificados y los transgénicos, ¿no? Hasta dónde podemos consumir, por ejemplo, un transgénico, ¿no? Aprovechamiento de los recursos genéticos, ¿no? Como cada país es dueño de sus recursos genéticos, ¿cierto? Si yo establezco o quiero explotar ese recurso genético que le pertenece al Estado, pues debo pedir un permiso, un contrato, que eso es lo que se establece bajo el Convenio de la Diversidad Biológica de 1992. Y también el otro campo de estudio es la propiedad intelectual, ¿no? Tendencias en cuanto a la amplitud de protección de este campo, no del campo de la biotecnología, radicados dentro del Convenio de París, dentro del PCT, dentro del OUPOF, que se establece como convenios en este campo de la biotecnología. ¿Sí? En las patentes biotecnológicas, ¿qué son entonces las patentes biotecnológicas? Las patentes corresponden a algo que solucione. Dícese de una patente, de un invento, ¿no? Que es, en general, es el certificado que otorga el Estado a un inventor, ¿sí? Como ya lo han visto en sesiones anteriores, a cambio de que el inventor pueda revelar esa invención. ¿Y quién otorga esa patente? Lo otorga el Estado, ¿no? ¿A qué? A un invento. Y estas invenciones no son, bueno, es igual en el campo de la biotecnología, no hay ninguna otra concepto especial. Entonces, estas son invenciones que están relacionadas con un producto que consta un material biológico o que contiene ese material biológico, o también proceso. Cabe resaltar que los patentes, las invenciones que se patentan deben ser siempre estar relacionadas a productos o procedimientos. Por ello es que en una patente biotecnológica o en una invención biotecnológica es un producto que consta de un material biológico o un proceso mediante el cual se produce, se procesa o se usa un material biológico.
¿sí? Y cuando hablamos de material biológico, significa cualquier material que tenga, ¿qué cosa? Información genética, ¿no? Y que esta, como información genética, sea capaz de reproducirse a sí mismo o ser reproducido en un sistema biológico, ¿sí? Elizabeth, pero no sería una incongruencia porque si hablamos de bio, de todo lo que es biológico, no es descubrimiento, entonces, ¿por qué se patenta? Bueno, con el establecimiento de la biotecnología moderna de lo que hablábamos, no, generalmente si uno hace una manipulación genética en un organismo, ese organismo ya no va a estar en la naturaleza tal cual, ¿cierto? Por eso es que se disgrega entre lo que es un invento y un descubrimiento en el caso de materiales biológicos, ¿sí? Por ejemplo, en un descubrimiento siempre se revela la existencia de algo, algo que existe. Yo estoy caminando por, no sé, por la selva y encuentro una nueva variedad o una nueva especie de un ave. Es un descubrimiento. Yo no hice nada más que observar, ¿cierto? En el caso de un invento, es una creación de algo que no existía antes. Si yo tengo un microorganismo que de repente es capaz de inhibir o produce una sustancia que inhibe o que es o que puede ser un material antibiótico, ¿no? Si yo la manipulo genéticamente y además de esta produce un material de interés en este mismo organismo, entonces es un microorganismo que ya no está en la naturaleza. Yo ya he intervenido para que este microorganismo produzca otra cosa adicional, ¿cierto? Y por ello que se habla de invento. En un descubrimiento se puede poner de manifiesto una relación causal, causa-efecto, ¿no? Yo veo, por ejemplo, una nueva variedad de ave, ¿no? Y empiezo a investigar qué es lo que, a qué se refiere, cuáles son sus características, cómo influye el medio ambiente sobre esa nueva especie, ¿no? Entonces hago toda una investigación en base a esta relación. En cambio, en un invento se establecen los medios. Yo puedo manipular para conseguir ese fin, para conseguir que ese organismo haga lo que yo quiero o lo que yo estoy investigando, ¿cierto? No tiene por qué tener un fin práctico o ser útil. En un descubrimiento yo puedo descubrir un nuevo planeta, puedo observar una nueva variedad, pero eso no significa que ese nuevo planeta o esa nueva variedad, por ejemplo, una nueva variedad de planta, va a tener alguna función o que desarrolle algún efecto, ¿no? Que antes no tenía. En cambio, en un invento sí, lo manipulo, lo hago investigación para que ésta tenga una funcionalidad y ser práctica como yo lo he fijado, como yo lo he desarrollado. ¿De acuerdo? Bien, por acá me dicen, estoy experimentando con modelos informáticos para encriptar información en células en animales de interés. Sería de interés patentable. Claro, ahora vamos a ver que sí, si bien es cierto, se puede trasladar o se puede investigar a través de modelos matemáticos, ¿no? Una información, como ustedes ven, para patentar o para que sea un invento debe ser un producto o un procedimiento. Entonces, ¿eso en qué se genera? Si yo lo que te pregunto sería, esos modelos matemáticos, ¿a qué se refiere? ¿Solo modelos matemáticos para encriptar información, para investigar qué tipos de células son? ¿No? Entonces, ahí habría que ver cuál es la finalidad, qué problema soluciona.
¿no? Porque si es solamente para células en animales, cualquier célula, eso no sería patentable porque no hay una solución técnica. Pero si me dices, bueno, Elizabeth, sí, se conoce en el estado de la técnica que hay células, ¿no?, de interés, no sé, pues células que producen proteínas como la lactosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo estoy investigando que esta o encriptando estas cierta información, este código genético en otros animales para que se produzca esa enzima en esa célula. Entonces ahí sí hay un interés, hay algo que resolver, ¿no? O una solución técnica. Eso sí podría ir a ser patentable. ¿Sí? Habría que darle ese tipo de trabajo, ¿no? Crear un producto o un procedimiento. Dice, se puede patentar un procedimiento para aislar microorganismos capaces de degradar hidrocarburos de fuentes termales. Ajá, ahí está. Mire, eso podría ser una solución a un problema técnico. ¿Cuál sería el problema técnico? Que no existe micro o que los hidrocarburos, pues son varios, en los relaves mineros aparecen hidrocarburos o en otras fuentes, ¿no? Y yo lo que pretendo reducir es eso, ¿no? Entonces voy a buscar microorganismos que puedan degradar estos, ¿no? ¿Y dónde los consigo? De repente en estas aguas termales o fuentes termales. Entonces, el procedimiento, ahí está. ¿Cuál es el procedimiento para obtener microorganismos? Pero ¿qué tipo de microorganismos? Lo que se debe desarrollar en esta investigación es qué tipo de microorganismos serían que puedan tener esa síntesis en hidrocarburos. Porque el procedimiento tal cual general procedimiento para obtener microorganismos de interés, de repente ya se conoce en el estado de la técnica, ¿no? Entonces ahí habría que ver, pero sí, sí podría ser el procedimiento, podría ser patentable. ¿De acuerdo? Bien. Como les mencionaba, la biotecnología ha pasado por todo un proceso de cambios a través del tiempo. ¿Sí? Podemos empezar desde 1869, cuando Miescher, que era un médico, ¿no? Empezó a hacer investigación de los algodones, ¿no? De los pacientes bueno, a los que tenían heridas, ¿no? Y estas tenían materia orgánica, por decirlo de esa manera. Entonces él empezaba a investigar y vio que digamos, estas algodones tenían unas moléculas ricas en fosfatos, a las que le llamó nucleínas, ¿no? Que eran prácticamente que estaban en el núcleo de los glóbulos blancos, ¿no? O sea, lo que comúnmente llamamos la pus. Y él ya lo llamó nucleínas. Esto fue un gran paso para que después, en 1870, Pasteur, ¿no?, pueda dirigir estos microorganismos o pueda desarrollar investigación a partir de estos conocimientos, ¿no? ¿Qué se creía? Antes de esto, se creía que el proceso de fermentación era desarrollado por un proceso netamente empírico, o sea, por ejemplo, en este caso, la uva, ¿no? Estas se putrefactaban, ¿no? Porque era el camino biológico que tenía esta uva. Entonces, eso se pensaba, que el proceso de fermentación era, ups, así como que instantáneo, ¿no? Pero Pasteur dijo, ¿no? Todos deben tener las células primero, investigar sobre las células, y se dio cuenta de que habían microorganismos que podían hacer este tipo a lo que le llamó fermentación. Por eso es que
él aparece con la pasteurización, ¿no? Someter a los alimentos, incluso a los pacientes que de repente venían con heridas o se trasladaban, ¿no? En las ropas, pasaban por este tipo a lo que llamó pasteurización, un tipo de someterlos a calentamiento y enfriamiento, a lo que le llamó la pasteurización, ¿no? Con el fin de eliminar microorganismos. Imagínense que en esa época los doctores no se lavaban las manos cuando atendían a un paciente y después a otro paciente, ¿no? La tasa de mortalidad era alta, justamente porque se trasladaban estos microorganismos. No se conocía, no se sabía, ¿no? Vamos a ver, creo que tengo aquí. Bueno. Además de eso, de este proceso de fermentación, él desarrolló que había un tipo de microorganismos que podrían producir esta fermentación, lo cual aparece la primera patente de un microorganismo, ¿no? Aquí, como pueden ver, esto es una patente de 1870, en la cual solamente he puesto las reivindicaciones. Lo que él reivindica en Estados Unidos, miren, es el proceso para obtener esta levadura, ¿no? La levadura en sí, ¿no? La levadura en sí. ¿Y qué más? Ahí está el proceso, ¿no? El método para obtener la levadura como artículo de manufacturación y el medio de cultivo con el cual se desarrolla esta levadura. Entonces, aquí en la historia aparece la primera patente de un ser vivo, de un microorganismo. Pero miren aquí, como que lo toma que esta levadura es como un producto para manufacturación, para preparar algo, ¿no? Eso se toma. Bueno, en Estados Unidos se pudo realizar esto, pero después se dieron cuenta de que este era un microorganismo, era algo vivo, era algo que Pasteur lo había desarrollado o lo había visto, pero mediante un proceso los había desarrollado, pero no había hecho más, ¿no? Entonces ahí apareció el sistema de patentes para decir que los microorganismos o los sistemas biológicos, ¿no? Aislados de la naturaleza no podían ser patentables. Pero bueno, existe esta patente, ¿no? Que solamente fue en Estados Unidos, ¿sí? Además, vamos a ver un Con celu para grabar y subir más stories. Con fibra óptica para que Pasteur hizo mucho más. En Francia, en la década de 1860, un científico llamado Louis Pasteur descubrió los gérmenes que pueden enfermarnos. Pasteur aprendió que los gérmenes pueden viajar a través del aire y pasarse de una persona a otra. Antes de este descubrimiento, los doctores no se lavaban las manos cuando atendían a otro paciente. Podían atender a una persona que tenía una enfermedad y luego ir a otro cuarto a atender el parto de un niño. Hacían esto sin lavarse las manos. Pero los descubrimientos científicos de Louis Pasteur cambiaron todo esto. Pasteur descubrió los gérmenes que viven en la leche, que provocan que se dañe. Él inventó el proceso llamado pasteurización, el cual mata a esos gérmenes. Si la leche se calienta a cierta temperatura, los gérmenes son destruidos y la leche puede durar más tiempo. El doctor Pasteur también ayudó al reino animal. Pasteur inventó vacunas para prevenir el anthrax, el cólera y la rabia en los animales. Sus investigaciones lo llevaron al desarrollo de una medicina para curar a personas que fueron mordidas por un animal infectado con rabia. Louis Pasteur nació en 1822 y murió en 1895. Hoy en día muchas personas en el mundo le deben su vida y su salud a este científico francés que vivió hace mucho tiempo atrás. Sí, y como comentaba, además de ello desarrolló lo que ahora se llama la inmunidad, ¿no? Él inoculó vacunas, ¿no? Bueno, en principio a los animales,
¿no? Porque él decía que estos microorganismos atenuados, ¿no? En los que se pasan por un proceso y se atenúan para no ser tan virales, se podrían inyectar a los animales, ¿no? Haciendo que estos animales adquieran esta inmunidad. Él lo aplicaba para animales, pero no lo aplicaba a personas, porque bueno, supongo que la mortalidad o lo que se esperaba de un animal no era tanto, ¿no? Pero a partir de una pandemia, si se puede decir, de la rabia, él estuvo realizando estas investigaciones para ver si eso trasladado en un animal se podría trasladar al humano, ¿no? Y también tener esa inmunidad con estos microorganismos. Él había desarrollado la investigación en microorganismos. Se dice que, como nota anecdótica, que él tenía un practicante, ¿no? Tenía su equipo y había ido a realizar otra investigación en otro país, ¿no? Y le había dejado a esta persona al cuidado de estos microorganismos que los estaba desarrollando. Pero el practicante se olvidó de ponerlo en la temperatura adecuada. Cuando Pasteur regresó, vio que esos microorganismos casi estaban muriendo, ¿no? Y bueno, ya no tenían esa inmunidad, ya no reaccionaban a muchos análisis, ¿no? Y se le ocurrió que estos podrían servir como vacuna. Había un niño al cual él estaba haciendo investigación porque el niño tenía rabia y lo que hizo fue inocularlo. ¿Qué pasó? El niño sobrevivió. Y desde ahí empezaron a hacer investigaciones más sobre vacunas, ¿no? Pero empezó desde aquí. Bueno, aparece el Convenio de París. ¿Qué pasó? Por otro lado, todos los países tenían un sistema de patentes, un sistema de privilegios, no se llamaban patentes, eran 1883, 1800, casi en esta época, ¿no? Entonces, cada país tenía un sistema de propiedad intelectual a los que según cada país establecía sus reglas y no había algo que los unificara. Por ello fue que muchos países se unificaron y dijeron, hay que realizar un convenio que pueda generar un marco normativo general para todos los países, ¿no? Y se estableció este Convenio de París. Estos establecen los requisitos mínimos en propiedad industrial. ¿Cuál es la propiedad industrial? Marcas y patentes específicamente. Ya, bueno, según la historia, después apareció los derechos de autor y bueno, bajo otro convenio que no es de interés ahora, ¿no? Pero se estableció los principios básicos, independencia de las patentes y marcas comerciales, es decir, cada país, mire que desde ese momento aparecen que cada país es regional o es de su país quien lo presenta, obtiene la patente por país, ¿no? No podrían ver algo así, pero sí el trato nacional, es decir, que un extranjero, si viene a nuestro país y quiere pasar por el proceso de patentamiento, va a ser igual a un ciudadano del país, ¿no? Eso es trato nacional, trato igualitario. Y el derecho de prioridad, es decir, si yo presento mi solicitud en mi país, tengo hasta un año a presentarlo en otros países. Y también establece que la protección de las patentes solo son de productos y o procedimientos, ¿no? Entonces, un año muy importante, 1883, que establece las bases de las patentes. Aparece en 1900, como les indiqué, a partir de que Pasteur pudiera proteger y que no se habían dado cuenta que era un organismo vivo, ¿no? Se eliminó aquí que esos organismos no podrían ser patentables, pero sí lo que producen, ¿no? Entonces
Desde 1900 hasta 1950 aparecen las patentes de los procesos relacionados con microorganismos, pero que tienen sustancias de interés, ¿no? Aquí aparecen las penicilinas, aquí aparecen, a ver, vamos a ver cuáles son. Hice una búsqueda de qué patentes habrían entre 1900 y 1900, ay, ¿dónde está? Espérense. Entre 1900 y 1950. Y miren, 803 solicitudes solamente relacionadas, por ejemplo, a ácidos acetilsalicílico, a penicilinas o adrenalinas. Y todo sobre procesos. Aquí no hay ningún microorganismo patentable porque ya saben, se prohibió, ¿no? Pero miren toda la investigación que hubo en esos años, ¿no? Entonces, a partir de ello, se estableció estos procedimientos a partir, no los microorganismos, pero sí las sustancias de interés producidos por estos microorganismos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Creo que tenía algunas preguntas, yo me estoy pasando. A ver, un momento. Teníamos algunas preguntas. Yo ya me fui. A ver. Vamos a ver qué me dice. ¿Se puede patentar un microorganismo? Sí, vamos a ver ahora. Si bien los descubrimientos no pueden ser patentables como sintetizar una enzima de un gen para obtener un monopolio, sin embargo, si hablamos de genes sintéticos creados para fines específicos, pero que sin monopolio implicaría lucrar con temas tan sensibles como el descarte de una enfermedad, podría ser contrario al orden de la moral. A ver, acá, si bien es cierto, sí, los descubrimientos no son patentables, pero como hemos visto, no, lo que puede ser síntesis, ¿no? O procedimiento para obtener una sustancia de interés para un microorganismo, aún sea aislable, eso sí podría ser patentable. Entonces, de acuerdo a ello, si esa sustancia de interés puede producir o puede ser necesario para el tratamiento de alguna enfermedad, mucho más, ¿no? Se establece un monopolio. Y el monopolio sí hay algunas cuestiones como en contra de la moral, pero en este caso, para el tratamiento de cáncer o para alguna enfermedad, no están estipulados dentro de esas excepciones de en contra de la moral o o el orden público. En contra del orden de la moral, según nuestra legislación, va relacionada más, por ejemplo, a la clonación, ¿no? A la clonación humana, incluso a las clonaciones de animales, ¿no? El proceso, por ejemplo, para preparar una sustancia como las drogas, ¿no? Que va en contra del orden público. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy realizando una investigación de un proceso, han visto ustedes Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Un procedimiento para obtener cocaína pura en cristales, y es un procedimiento nuevo, es un procedimiento que puede tener nivel inventivo, pero no se patenta porque va en contra del orden público. A eso se refieren a esa excepción. Pero si es una sustancia, puede ser para el cáncer, para el tratamiento de una enfermedad, es posible obtener el monopolio, sí. Y es que los medicamentos, ustedes me dicen, sí, pero los medicamentos se elevan, no es accesible, sí, pero eso lo determina el sistema de patentes, ¿no? Así está estipulado. Cuando no es patentable, por ejemplo, un método de diagnóstico. Imagínense que se pudiera patentar, ahí sí va en contra de acceso a un medicamento, ¿no? Por ejemplo, perdón, o a un tipo de diagnóstico. Imagínense que un médico
establece un procedimiento quirúrgico para, no sé, para una cirugía bariátrica, ¿no? O sea, un tratamiento nuevo, novedoso, que tiene nivel inventivo y lo patenta. Imagínense que cada profesional, cada médico que quisiera realizar ese tipo de operación tendría que pagarle al médico. Eso sí, estaría en contra del acceso a un tratamiento eficaz. ¿Mm? Entonces, por ahí va. Los de medicina, los de medicamentos y acceso a los medicamentos, yo sé hacia dónde va este tipo de pregunta, pero eso establece ya otros tipos de reglas, ¿no? Que van conjuntamente a investigaciones por parte de las empresas farmacéuticas que para determinar un medicamento, pues pasan muchos años, ¿no? Muchos años, entonces de alguna manera se tiene que retribuir eso. ¿Por qué en el Perú no se crean patentes que solucionan problemas de pandemia como el COVID-19 y no depender de vacunas extranjeras? Esto es lo único que puedo yo decir es que no hay investigación. Podría haber, tenemos profesionales que investigan, pero no tenemos las herramientas como para desarrollar una vacuna. Porque a nivel internacional, para desarrollar una vacuna, debemos tener equipos necesarios, laboratorios especializados que no tenemos actualmente. No tenemos ningún laboratorio nacional que pueda ser capaz de producir una vacuna. Cualquier vacuna, no estoy hablando solamente del COVID-19, ¿no? Eso necesita un apoyo estratégico de investigación con fondos incluso del Estado, ¿no? Que puedan tener y también de otros organismos, ¿no? Para desarrollar un equipo o unas instalaciones necesarias. Además, un medicamento no es que yo lo hago y ya lo comercializo. Pasa por otro proceso que es independiente del sistema de patentes, que es lo que lleva a cabo la DIGEMID. Y la DIGEMID lo que pide son las pruebas clínicas, ensayos clínicos. ¿Se acuerdan que cuando vino las vacunas, no sé si la China o la de Pfizer, pidieron voluntarios? Es porque esta vacuna tenía que pasar por esas fases clínicas. Generalmente esas fases clínicas, fase 2, fase 3, es cuando la vacuna se inyecta a personas sanas para ver si esa vacuna produce el efecto esperado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estas vacunas pasan por un conejillo de indias, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, por ello es que se pidió a Perú y a otros países que sean parte de ese estudio, ¿no? Entonces, eso se lleva a cabo. Si bien es cierto, con la pandemia eso se disminuyó porque obviamente todos querían ser parte de ese estudio, ¿no? Uno, para ver, para ya tener la vacuna, y segundo, para que esta vacuna ya pueda ser comercializado, ¿no? Es necesario pasar por esos ensayos clínicos. Entonces, no es tan fácil de decir, creemos la vacuna en Perú porque nos faltan muchos recursos. ¿De acuerdo? Si tomamos en cuenta sangre de grado como procedimiento, pues, ¿se puede patentar? Claro que sí. El procedimiento, pero ahora, la sangre de grado es conocido, ¿cierto? La forma en cómo se hace también es conocido. Bueno, eso es una sutura, ¿no? Y eso puede ser. Lo que puede ser patentable es de repente, una composición que comprende sangre de grado. Pero ¿qué tipo de composición? No es que yo agarro, lo pongo en mi frasco, porque eso va a seguir siendo un aislado de la naturaleza. Le tengo que dar esa forma farmacéutica, ¿no? ¿Con qué lo mezclo? Si es jarabe, si es una pastilla, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una patente de óvulos vaginales, por ejemplo, que tienen achiote, ¿no? Entonces, el achiote se conoce. No, se conoce, incluso hay investigaciones de que este achiote puede ser un antimicótico, ¿no? Natural.
Pero ¿qué ha pasado? En este caso, el laboratorio lo que hizo fue darle una forma farmacéutica, darle el equipo, no solamente que es el achiote y yo lo chanco y hago un óvulo, no es así. Pasa por todo un proceso. ¿Qué cosa es? ¿Es un extracto? ¿Es un polvo? ¿Es un jarabe? ¿Cómo se formula? ¿Cuál es la concentración de este achiote y cuáles son las concentraciones de los otros compuestos para que tenga esa efectividad? Eso se ve en patentes, ¿sí? Igual podría ser en sangre de grado. Yo podría decir un jarabe, ok, jarabe que comprende sangre de grado, pero a ver, ¿cuál sería la dosis exacta de este jarabe? La concentración de ese jarabe, ¿no? ¿Y cómo lo formulo? Porque la sangre de grado también con el tiempo se degrada. Entonces, tengo que darle una formulación, tengo que investigar para ver que esa formulación sea estable en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es eso, sí, podría ser patentable. Como procedimiento, claro, sí, procedimiento, por ejemplo, procedimiento para elaborar una composición, podría ser, porque procedimiento para obtener sangre de grado, como que ahí ya hay mucha información sobre ello, ¿no? A no ser que sea algo novedoso, ¿sí? A ver, mi pregunta iba justo con lo que pasó con la genética sobre BCR1 y BCR2, enzimas de genes, para el uso en las pruebas de cáncer, siendo que se declaró nulo sus patentes o en el caso, espérese, ahí está, nulos sus patentes o en el caso antiguo del oncorratón. Ah, claro. Sí, bueno, como establecemos, y eso está en contra de la moral, y a partir de ello se estableció que animales, ni seres humanos se podrían hacer esa manipulación genética, ¿no? Y el caso del oncorratón específicamente, no conozco, discúlpame, sobre esto, lo que pasó con el BCR1, BCR2, no conozco, pero sí en el caso del oncorratón, que se patentó, se obtuvo la patente justamente, y ahí creo que lo tengo por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Vamos a ver ese caso, ¿ya? Sí. Bien, nos quedamos en 1883. Perdón, en 1900 que ya se hacían patentes o ya se establecían patentes con sustancias de interés a partir de microorganismos. Aparece en 1953 ¿con quién? Watson y Crick, que ellos lo que establecen y por la cual obtuvieron el premio fue por definir cuál era la estructura del ADN. ¿A partir de qué? A partir de estos estudios. O sea, lo que Miescher declaró como nucleínas no se quedó ahí, se quedó en a través del tiempo, siguieron estas investigaciones hasta llegar a la estructura del ADN, ¿no? Definiendo que estas estructuras tenían moléculas cargadas de fosfatos, ¿no? Tal como lo describió Miescher en su época, ¿sí? Entonces, claro, entonces ahí establecieron cuál era el gen, cuál era el ADN, cuáles eran los nucleótidos ricos en fosfatos, ¿no? Y que estos estaban dentro del núcleo de una célula, ¿de acuerdo? Bien, 1961. Esto es en el caso de específicamente de humanos, que ya empezó la genética humana, ¿no? Un poco para hablar de animales, humanos, pero en el caso de microorganismos en el caso de vegetales ya se empieza el código genético, aparece el UPOF. Bien, si había un código, había un convenio para declarar que los microorganismos y los sistemas biológicos no podían ser patentables, pero ¿qué pasaba? También había investigación en plantas, también habían los injertos que ya se establecían mejoras genéticas, ¿no? Entonces, esos no podrían ir por patentes. ¿Por qué? Porque los sistemas biológicos no se patentan. Por ello se crea un nuevo sistema, el UPOF, para variedades vegetales.
Entonces, con este convenio, ¿no? Aparecen todas las variedades vegetales a través del certificado de obtentor, que ya tiene sus propios conceptos, sus propios certificados, ¿no? Diferente de patentes. Bueno, acá está, animales, plantas, humanos, ¿no? Con cargas genéticas. Empieza el secuenciamiento genético y aparece Cohen y Boyer. Microorganismos, desarrollar el primer plásmido bacteriano. ¿Qué pasó? Cohen y Boyer lo que fueron que, ya, entonces tenemos estructuras de ADN, tenemos secuencias genéticas y ellos se dieron cuenta que cuando dos microorganismos estaban en un sistema, ¿no? Estaban juntos, a través del tiempo, dado un tiempo de más, establecieron que el microorganismo A y el microorganismo B aparecían otros microorganismos D, E, F que tenían o desarrollaban sustancias de interés que le pertenecía a y a B. ¿Cómo es eso? Entonces ellos determinaron que las cargas genéticas, las secuencias genéticas de uno simplemente se trasladaban hacia otro microorganismo, los que los llamó los plásmidos bacterianos, que podrían ser transferidos de un microorganismo a otro, ¿no? Entonces, eso fue la aparición para lo que hoy conocemos como la biotecnología moderna, ¿no? En el laboratorio, gracias a eso, siguieron las investigaciones y se desarrollaron, por ejemplo, la insulina a través de una secuencia genética humana combinada o desarrollada en un microorganismo, a la cual que esta secuencia la inyecto a un microorganismo, ese microorganismo va a producir, ¿qué cosa? Insulina, ¿no? No en el humano, sino en un microorganismo. Aparece ahora los microorganismos. 1980 aparece el caso Diamond Chakrabarty. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, Chakrabarty desarrolló un microorganismo de la misma manera como lo sintetizó Boyer. Una secuencia genética justamente para degradar hidrocarburos, ¿no? La puso en un microorganismo, específicamente en pseudomonas. Ya los estabilizó y estos microorganismos ahora podrían sintetizar hidrocarburos, ¿no? Entonces, esos microorganismos pidieron la patente. Obviamente, el sistema de patentes decía, no, microorganismos no, porque son aislados de naturaleza, son vivos. Y Chakrabarty dijo, no, esto no es un ser aislado de la naturaleza, yo lo he creado. En condiciones naturales, ese microorganismo no existiría. Y ahí hubo un caso que se fue hasta la corte, los examinadores de esa época se tuvieron que ordenar y decir, y ahora es verdad, ese microorganismo en la naturaleza no existe, es un microorganismo nuevo, nunca hubiera existido si no fuera por la manipulación que han desarrollado los humanos. Entonces se estableció de que ese microorganismo podría ser patentable y aparece la patente por Chakrabarty de ese microorganismo. Y miren que eso se presentó en 1972. Se le concedió la patente en 1981, ¿no? Por todo lo que les digo, ¿no? Al principio lo declararon nulo y luego se procedió a patentarlo. Entonces ahí aparecen los microorganismos patentables. Estos microorganismos, sin embargo, tendrían que no ser aislados de la naturaleza, sino tendrían que ser modificados. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Exacto. Entonces, si estos microorganismos son patentables, ¿cómo yo lo puedo definir en un documento de patente tal como me establece el sistema de patentes? ¿Cómo lo defino? Lo defino en un tratado de Budapest.
¿Qué significa eso? Es que mi microorganismo, que ahora es nuevo, que ahora puede ser patentable, lo voy a poner en una biblioteca de microorganismos a las que se le llama autoridad de depósito. Esos microorganismos son depositados ahí. Esta autoridad me emite un certificado y con eso le digo al sistema, a la oficina de patentes, que ese microorganismo existe y es aislado. ¿Sí? Aparecen ahora los transgénicos, ya. Manipulación genética en microorganismos hasta este momento, ¿no? Ahora las investigaciones siguen y aparecen los transgénicos en animales. El Oncomus, 1984. Resulta que se desarrolló a una pequeña ratita, se le insertó una secuencia genética de un gen que produce un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, esto era con fines de investigación. Si bien es cierto, este ratón generó derivó en muchas investigaciones, el caso es que este ratoncito físicamente era muy flaquito, era muy débil y se moría muy rápido. Entonces, a pesar de que el sistema de patentes en Estados Unidos dijo, bueno, si son microorganismos nuevos, entonces en animales también va a ser lo mismo, entonces hay que patentarlos, animales, microorganismos. Pero aquí apareció ¿quién? La Sociedad Protectora de Animales, que se vino en contra con con todas las firmas, ¿no? Pidiendo la nulidad de esa patente, ¿no? Porque generaba mucho dolor a los animales en general, ¿no? Y es que hasta ahora se establece, por ejemplo, para prácticas, investigaciones, en el caso de cosméticos donde se utilizan animales, es todo un pedido, ¿no? Rechazo a la explotación de animales. Pero en este caso fue todo un bagaje en Estados Unidos con las cuales terminó anulando esta patente e impidiendo por el sistema de patentes la patentabilidad de estos transgénicos en animales. ¿Sí? En el caso de Oncomus. Y en el caso de maíz enriquecido, si es que en microorganismos se podían trasladar secuencias genéticas en animales también, ¿por qué no en plantas? Entonces aparecen las plantas transgénicas. ¿Estas podrían ser patentables? Bueno, en Estados Unidos sí se pueden patentar. Aquí en el Perú no, como vamos a ver después. Pero también estas podrían ir por el tratado de UPOV, ¿se acuerdan del certificado de obtentor? También podrían ir, bueno, ya en plantas como que es un poco más, más mixto, ¿no? Aparecen 1991 las líneas celulares. El caso Moore versus la Universidad de California. ¿Qué pasó aquí? El señor Moore tenía un cáncer de vaso muy avanzado que ya estaba en la última etapa de la enfermedad, ¿no? Ya no había curación para él. La Universidad de California se contacta con él y le dice, mira, yo tengo un estudio, ¿no? Que puedo hacer, que tú te mejores. Él, como último caso, como cualquiera hubiera sido, dijo, bueno, ¿qué pierdo, no? Total, yo ya sé qué es lo que me va a pasar. Y estableció esta investigación en la Universidad de California. ¿Qué pasó? El señor Moore se cura totalmente del cáncer. Sin embargo, la Universidad de California encontró en el vaso de este paciente células a las cuales les trajo y empezó una línea celular para sus investigaciones posteriores, ¿no? De las cuales obtuvo la patente. Ay, no, esto es otro. Obtuvo la patente de este caso, ¿no? Con estas líneas celulares.
Elizabeth, pero eso no es aislado de la naturaleza, lo aislado del Señor, no estaba en el Señor, entonces lo que hizo fue sacar esa célula y lo reprodujo, ¿no? Sí, pero fue todo un proceso para reproducir esas líneas celulares y que puedan ser de investigación, los cuales Estados Unidos le otorgó la patente. Cuando el señor Moore se enteró de esta patente y de todo el caso de investigación que generó para ese tipo de cáncer, que era muy específico, cáncer de vaso, ¿no? El señor pidió al sistema de patentes que sea incluido como inventor y que también tenga lo que generaba, ¿no? Las riquezas que generaba esta patente, porque esta patente se fue en España, en Europa, en Estados Unidos y bueno. Así que el señor Moore inició una queja a nivel internacional, ¿no? Diciendo de que estas células eran de él y por lo tanto él también tenía que haber participado de la patente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un recorte periodístico en el cual el señor Moore se fue a España a decir que esa patente o a establecer la oposición de esa solicitud de patente para que sea incluido como piratería genética, ¿no? Él decía que no estaban dándole la razón a él. Bueno, el sistema de patentes, lo que dijo el señor, ustedes, del momento en que les trajeron esa célula, ya no es de su propiedad, ¿no? Sino de la universidad. Pero el caso fue muy interesante porque en este caso no se estableció los términos correctos que la Universidad de California debió mencionarle que sus células iban a ir a un interés científico, ¿no? Un interés de investigación, ¿no? Bueno, esto más fue que se le multó a la Universidad de California, no por el sistema de patentes, sino por la ética, ¿no? Por la ética que debió tener en el caso con este señor. ¿No? Entonces aparecen, miren ahora las líneas celulares madres que ahora pues se obtienen, ¿no? Como líneas que podrían ser utilizadas después, no en este caso como el cáncer, ¿no? Pero para algún tratamiento de una enfermedad. ¿No? 1992. Bueno, las investigaciones, como ven acá, ya van en base a microorganismos, animales, a plantas, a cargas genéticas, que motivó que en 1992 se reunieran los países a decir, oye, miren, todas las empresas están lucrando con nuestros recursos naturales, cogen nuestros recursos, lo manipulan y lo patentan. Y el Estado no tiene nada. Entonces se estableció que aquí en este convenio el Estado sería el único dueño de todos los recursos naturales que haya en ese país, dentro del país. Y que un investigador que quiera realizar esa explotación de estos recursos tendría que pedir un permiso o un contrato. ¿Mm? Bueno, ya, ahora aparece el marco jurídico para la explotación de estos recursos biológicos. 1996, ¿quién aparece? La oveja Dolly. Pero la oveja Dolly, a pesar de que quiso patentar, el sistema de Estados Unidos tumba esto a los investigadores y le dice que en el caso de la oveja no es una patente, porque lo que está haciendo es crear las condiciones para obtener una oveja de las mismas características que está en la naturaleza, que la mamá, ¿no? No tiene algún fin comercial específico, no tiene una mejora, es el mismo. Por ello es que no aporta nada nuevo, por ello es que no se puede patentar. Y así
ese caso motivó a que todas las clonaciones tuvieran esa misma, rechazo, ¿no? Por parte del sistema de patentes. Y bueno, terminamos en bioinformática. Aparece la bioinformática como herramienta para el análisis de información biológica, ¿no? Lo que fue un boom para muchos desarrollos e investigaciones, tanto en en nuevos fármacos, en nuevas secuencias genéticas, en nuevas proteínas, no creadas por computador y después realizadas ya en laboratorio, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó a nivel a nivel de la biotecnología, lo que tuvo que avanzar muchos sistemas de patentes y en general todos los estados, ¿sí? A ver, vamos a ver qué cosa estamos viendo, dónde me quedé. ¿Dónde me quedé? Dice acá, a ver, ya. Mi pareja menciona que ella vio una empresa que producían vacunas agrícolas vigentes en el Perú. Claro, vacunas, pero no para humanos, ¿no? Sí hay, la empresa Farbet desarrolla vacunas para pollos, para diferentes tratamientos de virus, sobre todo, ¿no? Pero no son humanos. Ellos no pasan por estos procesos que mencionábamos, ¿no? De ensayos clínicos, análisis, laboratorios específicos. Es más, para animales no se necesita. Imagínense que nosotros podamos inyectar una vacuna que se haya producido en un laboratorio sin las condiciones específicas. Yo creo que ninguno de ustedes, ni siquiera por ensayos se atreverían a ponerse, ¿no? Ujú. Bueno, si fuera para animales, ¿no? Y yo sé que la empresa Farbet inició investigaciones, ¿no? Para crear una vacuna, pero supongo que ellos pensaron que podría ser igual que una vacuna avícola, ¿no? Y ellos miren, se quedaron en la fase de investigación clínica cero, porque para ensayos clínicos 1, 2, 3, 4, por las que pasa todo medicamento, ya no tenían las condiciones necesarias, ¿no? Por eso es que él decía, yo me voy a ir a otro país, y ese era el camino, ¿no? Lamentablemente. Dicen, nuestros investigadores están trabajando a nivel de biotecnológico en los laboratorios de molecular, de ADN molecular, ¿no? Y se han hecho modificaciones genéticas que han sido microorgánicos modificados y tenemos productos genéticos y procedimientos de aislamiento sobre premisas. Podemos elegir una protección sobre estas premisas. Ya, claro, si tienen algún organismo, una sustancia de interés, producto de estas modificaciones genéticas que se han realizado en laboratorio, sí pueden ser patentables, ¿no? Si se logra hacer microorganismos modificados genéticamente que pueden generar un compuesto de interés, no pueden ser patentados en Perú. Sí, claro que sí. Si son microorganismos modificados genéticamente, ¿no? que tienen un compuesto de interés mejorado que uno que está establecido a nivel natural, sí puede ser patentable. Claro que sí. Sí, en el Perú y en el extranjero. ¿No? Es posible patentar un proceso de bioremediación de sinergia en estas bacterias ya identificadas, más plantas. No entendí eso. Proceso de bioremediación de sinergia entre bacterias y plantas. Ya. Bueno, en este caso, si son bioremediación es para modificar o disminuir la contaminación, ¿no? O crear un ambiente biótico más orgánico que lo que se establece, ¿no? A partir de microorganismos y plantas.
Pero mira, ahí, ¿cuál es el producto? Puedes decir proceso de bioremediación, pero el proceso de bioremediación que comprende, no sé, plantar o injertar microorganismos y plantas, eso sería el procedimiento. Si es así, sería muy difícil porque ahí no habría materia patentable, ¿no? Cuando nosotros decimos proceso de bioremediación, significa proceso paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero si el procedimiento solo consta en nutrir a ese ambiente de microorganismos y de plantas, dándole condiciones, creo que hay muchos papers que definen eso como bioremediación, ¿no? A no ser de que el proceso sea algo totalmente novedoso, ¿no? Pero si son microorganismos ya identificados, sería difícil de proteger, ¿no? ¿Podría decirnos un poco acerca de la protección de la biodiversidad microbiana en regiones críticas? Diversidad microbiana. No sé a qué se refiere. Cuando nosotros tenemos una patente o queremos proteger algo, como digo, se refiere a un microorganismo modificado, como hemos visto, ¿no? O a un procedimiento para producir una sustancia de interés, ¿no? O en todo caso, un consorcio. ¿Qué significa un consorcio? Un consorcio es una, digamos, mezcla, no sé si se puede decir eso, perdónenme a algunos biólogos que están aquí que diga esto, pero es como que varias especies de microorganismos conviven en un ambiente, ¿no? Entonces, a eso se le llama consorcio. Si eso produce una sustancia de interés, podría ser. Es, por ejemplo, en el caso de biocuero, que ahí tengo una solicitud, ¿sí? Dice, las variedades vegetales entonces no se patentan. No, eso es otro sistema de propiedad intelectual. Se le llama protección sui generis. ¿Sí? Es el certificado de obtentor. El certificado de obtentor se otorga a una nueva variedad. Es un poco complicado mencionarlo ahora, pero una nueva variedad significa de que éstas tengan características iguales, ¿no? Por ejemplo, yo digo una rosa que tenga, no sé, colores que sea de color rojo con chispitas de color violeta, ¿no? Chispeadas, ya. Esa sería una nueva variedad de rosas, ¿cierto? Entonces, para que me den ese certificado de obtentor, yo tengo que demostrar de que si yo siembro esas, todas de ese campo, incluso en la F2, ¿no? Que significa sembrar y volver a sembrar la segunda generación, ¿no? Tengan esa misma característica, ¿no? Que no puedan ser, no, Elisa, es que lo que pasa es que el 60% me aparecen como rojas con chispitas moradas y otras me aparecen solo rojas. No, eso no es. Entonces es la variedad, ¿no? Entonces ahí se debe definir. Y hay otras cosas técnicas como el DHE, que bueno, que es un poquito largo de explicar. Los invito a que vean, revisen la página web, ahí está toda la información. ¿De acuerdo? ¿Por cuánto tiempo se protege una patente? Porque recuerdo, por ejemplo, que antiguamente el televisor estaba patentado. Sí, bueno, actualmente existen patentes que pueden, en principio, las patentes tienen un tiempo de protección de 20 años, si es una patente de invención. Y si son modificaciones, pueden tener hasta 10 años. ¿Sí? Dependiendo de eso. En este caso, las invenciones biotecnológicas siempre son invenciones, patentes de invención cuya protección son de 20 años. Se patentan las secuencias genéticas o las características macroscópicas. La secuencia genética. Eso es, se debe demostrar cuál es la secuencia genética y qué produce. No es que cualquier secuencia genética, sino que se debe demostrar qué produce. Es parte para la formación o para la síntesis de una proteína, es parte para modificar, por ejemplo, en caso de un anticuerpo, ¿a qué se refiere? Pero sí, por ejemplo,
En el caso de una planta o una semilla transgénica, significa en una semilla transgénica que hay una secuencia que se ha insertado en una semilla, ¿de acuerdo? Dentro de nuestra legislación, la semilla como tal no se puede patentar, pero sí se puede patentar la secuencia que se ha insertado. Entonces, a eso que le llaman evento genético, es toda la secuencia. Esa secuencia sí se puede patentar. ¿Sí? Modificación molecular de bacterias de fermentación. Podría cualquier tipo de bacterias que deben demostrar ser novedad y que tengan un nivel inventivo, ¿no? En el caso de oveja Dolly, y que no se puede patentar la oveja clonada, pero el procedimiento de clonación sí puede ser patentado. El procedimiento de clonación ya es una técnica muy, muy investigada. Si es que podría ser, no sé, en el caso de que pueda existir un procedimiento novedoso, ¿no? Y que pueda tener nivel inventivo, podría ser, pero no, no sé, así como tal, yo creo que hay mucha investigación sobre clonación, ¿no? ¿Sí? La protección legal de la diversidad microbiana en regiones críticas y biopiratería. Ah, ya. Bueno, la biopiratería es otra cosa, ¿no? Entonces eso va de acuerdo a cómo se lleva a cabo sin información del recurso genético, se lleva a otros países, ¿no? Entonces eso es en el caso de biopiratería. Pero si se establece que esta secuencia o este microorganismo que está en nuestro país tienen todas los permisos necesarios, no hay ningún problema, no hay nada que pueda decir no, no es patentable porque no tienes, porque no está, porque tiene algún impedimento legal. ¿Sí? Entonces, interesante la cronología. Entonces, del 2000 al 2002 ha pasado por una clonación humana. Y sí es cierto. Sí. Bueno, ¿se podría patentar el procedimiento de obtención de hidrolizados proteicos a partir de fracciones de una leguminosa? Claro que sí. Eso podría ser patentable, ¿no? Para la obtención de péptidos multifuncionales con actividad beneficiosa, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bien, entonces vamos a pasar a lo que nos interesa, ¿no? Lo que ustedes estaban mencionando. Decía, buenas, ¿a quién le pertenecería un microorganismo aislado del microbioma de un humano? ¿Al individuo o al país? Bueno, lo que pasa es que la secuencia genética de un humano, como ven, están exentos de patentes. Entonces, no hay, ¿no? Y es más, en el campo de la medicina, cuando se quiere hacer una investigación genética a partir de una célula humana, a partir de una célula como el caso del señor Moore, debe haber un consentimiento informado que es parte de la práctica clínica de los ensayos clínicos en un medicamento, ¿no? Pero eso es básicamente legal, ¿no? Legal desde el punto de vista del consentimiento informado por parte del patente, por parte del individuo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el país. Nosotros somos libres y soberanos en un país, ¿no? No significa que tu carga genética pertenece al país. No es así. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo se puede obtener la patente? Ya. Ay, creo que me fui para otro lado. ¿Es patentable aislar bacterias procedentes de humedales? Claro que sí. ¿O es muy general? Tienes que identificar qué tipo de microorganismos estás aislando y al cual le vas a hacer modificación genética, ¿no? O podría ser un procedimiento. No sé si existe un procedimiento general para obtener microorganismos de cualquier especie. No sé, no lo sé. O sea, bueno, en biotecnología, no creo, ¿no?
pero si existe la posibilidad, sí podría ser, ¿no? Por ejemplo, podría ser procedimiento de obtención de bacterias del género Pseudomonas, ¿no? Del humedal tal, ¿no? Podría ser, no, no lo sé, pero el procedimiento, el microorganismo no. Las patentes biotecnológicas tienen que estar respaldadas por su correspondiente artículo científico, no, no, ya. Ya, creo que por aquí ya. Vamos a ver, materia patentable en el Perú. ¿Qué es lo que se puede patentar? Invenciones microbiológicas a partir de microorganismos. Hemos dicho que los microorganismos modificados, ya sean solos o en consorcio. ¿Qué se necesita? Como hemos visto, el certificado de depósito. Entonces, estos microorganismos son patentables, ¿cierto? Pueden incluir bacterias, plásmidos, virus, levaduras, algas, protozoos, ¿no? Lo que se pide es que cumplan con los requisitos, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, ¿no? El certificado de depósito que se hace a través de una autoridad internacional a nivel de la OMPI, del sistema de patentes, se tienen 39 autoridades de depósito. El más cercano es Chile, ¿no? En Chile se tiene una autoridad de depósito. ¿Y cómo podemos hacer con Chile? El instituto, el INIA, nos puede dar la herramienta o el enlace para llevar a cabo ese depósito en esta autoridad, ¿no? Y este es el certificado que el número de certificado se le menciona en el documento de patente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas cepas de Aureobasidium pullulans como agentes auxiliares en la fermentación de frutas, ¿no? Por ejemplo, esto es en base a un microorganismo aislado y modificado, ¿no? También tenemos en el caso del consorcio, ¿no? Estos consorcios miden procedimientos de elaboración de un biomaterial a partir de un consorcio bacteriano. Entonces, ese consorcio, dándole las condiciones necesarias, se pegan a una pared haciendo que éstas tengan un biomaterial, ¿no? Se secan y aparece el biocuero, ¿no? ¿Qué más? Las secuencias modificadas, los anticuerpos, los procesos de obtención de productos de interés, las composiciones de vacunas y anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, acá, una secuencia de nucleótido, mire, secuencia de nucleótido que codifica una proteína subtilínea con amplia actividad inductora. Miren que siempre está relacionado a dónde va, a qué es lo que soluciona, ¿sí? También aquí, proteína de fusión que inhibe la angiogénesis, por ejemplo, no es una proteína fusionada, ¿no? Para la inhibición de la angiogénesis, ¿no? Y ahí está cuál es la secuencia, a qué se refiere. Bueno, esto es una secuencia de aminoácidos, ¿no? También está los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos referidos a que se unen a un gen. Estos anticuerpos modificados y se tiene que describir cuál es la secuencia genética en cada una de estas cadenas pesadas, cadenas ligeras del anticuerpo, ¿no? Aquí también está composiciones, miren, composiciones en el caso de vacunas, composiciones que comprenden virus adeno-asociado que expresa constructos de anticuerpos duales, ¿no? Entonces, esto es. Invenciones de plantas animales, en ningún caso como animal, como planta, ni aislado ni modificado, ya en el caso de nuestro país. Pero las composiciones a partir de esto pueden ser patentables. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Lo que les decía, ¿no? No se puede patentar la semilla transgénica, pero sí
la secuencia que va a ser injertada, ¿no? El transgénico. Por eso dice evento de maíz transgénico resistente a dicamba y a glufosinato, ¿no? ¿Qué tenemos también? Métodos para detectar, o sea, procedimiento para detectar si en esa semilla está ese evento transgénico, ¿no? En plantas de soya, por ejemplo. Procedimiento para la obtención de cereal de hipocótilo o tubérculo de maca. Procedimiento para la obtención de un cereal, ¿no? De una composición que tiene este tubérculo de maca. ¿Qué más? Proceso para la obtención de gelatina de piel de pescado mediante optimización de las condiciones de extracción, ¿no? Por ejemplo. No es animal, pero sí el derivado de esto como procedimiento. Procedimiento para elaboración de un producto alimenticio en base a sangre de cuy, extracto de agua y manto, ¿sí? Como composiciones. Y si ya, como les dije, el Estado es el que es dueño de todos los recursos genéticos que se refieren a microorganismos, plantas y animales. Por eso es que se debe presentar el contrato de acceso a recursos genéticos, ¿no? De investigación cuando se investiga y de comercialización cuando ya se va a la fase de comercialización. ¿A quiénes? Por ejemplo, a Cerfor, si son plantas silvestres, por ahí hubo una pregunta que decía, ¿y si es de un humedal y si es de un sitio? Sí, hay autoridades a las que uno puede pedir el contrato de acceso, ¿no? En Cerfor, para animales y plantas silvestres. En INIA, para plantas y animales cultivados o domesticados, ¿sí? Produce cuando son recursos hidrobiológicos, pescados, aguas marinas, lo que fuera, dentro del litoral peruano. Y cuando están dentro de un estado protegido, se le pide al CERNAM, ¿no? Todos los recursos, ya sea plantas o animales, pero que están dentro de esta área natural protegida por el Estado, ¿sí? Entonces, esos son los 4 autoridades a las cuales, claro, obviamente a dónde pertenece nuestro recurso que vamos a investigar, pedimos este certificado, o perdón, este contrato de acceso. ¿Sí? Bien, eso era lo que yo quería hoy día mostrarles. A ver, vamos a pasar a algunas preguntas. Tengo varias preguntas. No creo que las pueda resolver todas, pero a ver, me dice, con respecto a que si tienen que estar respaldadas con un artículo científico, mencioné que no es que el artículo científico no deriva a que pueda ser patentable, ¿no? Pero sí demostrar, por ejemplo, si es que es un organismo de interés, por ejemplo, un microorganismo, ¿no? Que ha sido modificado para que tenga una actividad antimicrobiana, entonces, o porque produce una sustancia de interés, ¿no? Antimicrobiana, entonces debo definir si ese antimicrobiano es mejor que los que existen o no. Entonces, para eso hay artículos científicos, ¿no? Que permiten demostrar sobre todo la solución técnica. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice por acá? Esto. Dice, se puede patentar un producto previamente divulgado en una tesis o debe mantenerse confidencialidad del caso. Eso es una pregunta. Gracias por preguntar. Es algo muy importante que si ustedes tienen después del trabajo de tesis una materia que puede ser patentable, no lo divulguen aún hasta que tengan siquiera la fecha de presentación en la oficina de patentes. Cuando tengan la presentación
En la oficina de patentes ya pueden divulgarlo, sacarlo en un artículo científico y todo lo demás, porque el requisito de novedad es importante para el sistema de patentes. Por eso se guarda la confidencialidad. Es más, en otros países, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Cuando el recurso, cuando la tesis está relacionada o puede ser una materia patentable, un invento, ¿cómo se dice? La evaluación de la tesis, la sustentación se hace a puerta cerrada. Miren ese grado de confidencialidad, ¿no? Que eso nos falta un poquito. ¿Sí? Si es que se usa una sustancia como un medicamento derivada de una planta nativa, se debe realizar alguna retribución para su comercialización, suponiendo que no se hace más que una extracción. Y bueno, a ver qué me dice. Dice, si es que alguien usa una sustancia derivada de una planta nativa, se debe realizar alguna retribución. Si es que es un conocimiento ancestral, por ejemplo, si ustedes como investigadores acceden a ese conocimiento de esa comunidad nativa, sí, tiene que haber una retribución. Pero sí es aparte que, por ejemplo, muña, que lo utilizaban los antiguos, pero ahora ya es de consumo abierto, ¿no? No necesitan retribuir a nadie porque ya eso no es que sea una información de una comunidad nativa específica, sino que es un uso generalizado. Entonces ahí no solamente investigas y el contrato de acceso, ¿no? Si es que es requerido. Bien. ¿Se puede proteger un producto importado para su comercialización? ¿De qué manera o de qué forma? No, no. Cuando si hay un producto importado es porque ese producto ya está divulgado. Acuérdense que para patente de invención el requisito es que sea novedoso. Cuando ingresa una solicitud a una oficina de patente, el examinador lo primero que va a identificar o va a reafirmar es que esa solicitud o ese invento sea nuevo. Entonces, si lo consigue o si está a veces en una página web, en una patente, ¿no? En una revista indexada, en una tesis. Si es que ya está divulgado, no lo van a poder patentar, porque no puede ser que hayan dos inventores para un mismo invento, ¿no? Entonces, no, bajo eso no. Lo puedes comercializar si es que no tiene patente aquí, sí. Si es que, por ejemplo, es lo que hacen muchos emprendimientos, se van a Estados Unidos, se van a China y ven un producto que es novedoso. ¿Qué es lo que deben hacer? Traer ese producto y ver si aquí no está patentado. Si no está patentado, comercialícenlo, bueno, pirate no es el término correcto, ¿no? Pero pueden reproducirlo sin que nadie les diga nada, ¿no? Es como, eso es lo que permite que las patentes sean territoriales. Igual, si un chino viene aquí y ve algo que es novedoso, se lo lleva a su país, lo puede comercializar porque no tiene patente allá. ¿No? Entonces, esas son. Bien. Dice, se trata de una semilla con sustancia fungicida y se siembra dicha semilla. La planta que germina es resistente a hongos. Se puede proteger tanto la plántula como la planta. Creo que eso ya lo hemos visto. Las plantas no, ¿no? Dice con una sustancia fungicida. No sé cómo podrías poner en una semilla la sustancia fungicida. No desconozco un poco de ello, pero si es una sustancia fungicida, lo que podría hacer es el procedimiento para que esta sustancia fungicida se una a una semilla en alguna etapa de este crecimiento de la semilla,
podría ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha protegido el procedimiento para obtener plantas de mayor tamaño, ¿no? O que maduren de forma más rápida. ¿En qué consiste ese proceso? En sembrar la semilla y en una etapa específica adicionar una hormona. ¿De qué manera? Bueno, en una sustancia líquida que se determina en la fase de los lóbulos de estas raíces, ¿no? Que tienen un componente y bueno, y de esa manera crece la planta o se madura de forma más rápida. Ese tipo de procedimientos sí podrían ser patentables, ¿no? Por eso es que habría que ver cómo ves esa sustancia fungicida. Los biomateriales, así, claro, es lo que hemos visto, ¿no? Por el caso de biocuero, podrían ser patentables. Mi pregunta es sobre un microbio aislado a partir del cuerpo de un individuo. A ver, si es un microbio, un microorganismo, a partir de un cuerpo de un individuo, por ejemplo, no sé, una bacteria, ¿no? De repente una herida, bueno, haces las investigaciones y obtienes ese microorganismo, ¿cierto? Ese microorganismo que puede tener interés. Habría que ver cuál es el interés de ese microorganismo para que lo puedas patentar. Además, ese aislamiento tendrías que hacer alguna manipulación genética para que pueda ser patentable, porque ahí sí aislada, no. ¿Cuánto cuesta patentar algo? Alrededor de 1.200, 720 para inscribir la solicitud y después algo de 500 y tantos que se paga al año y medio ya para que sea evaluada por un examinador. ¿Sí? Y si no calzan en ninguno de estos entes competentes. Supongo que estás diciendo de estos entes que dan o otorgan el, este, el contrato de acceso, ¿verdad? De estas 4 dependencias. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, es un microorganismo que lo ha aislado, o sea, es un microorganismo, no sé, que nunca se ha aislado, ok, es silvestre. ¿Podría ir a dónde? A hacer FOR. No, pero es que ese microorganismo ha estado en una planta cultivada. Entonces, ¿dónde va? ¿A INIA o a hacer FOR? Entonces, esas mismas preguntas nos hacíamos nosotros, ¿no? Y ya, ahí es que en la especie, por ejemplo, donde vive este microorganismo estaba en la planta cultivada. Entonces ahí, como es la cultivada y sus derivados, va por INIA. Ese es caso por caso, ¿no? No creo que no haya otro espacio donde no se pueda o decir, ¿no? Donde no calce. ¿Un procedimiento alimenticio podría ser posible de patente? Sí, ya hemos visto en algún caso, ¿no? Dice, ¿ustedes tienen base de datos de las patentes biotecnológicas en el Perú? Bueno, las que he compartido hoy día son las que nosotros tenemos y son patentes que han sido registradas en Perú. Algunas que son de otros países, ¿no? Como saben, para la territorialidad de cada país tiene que patentarlo, sí, ¿no? Pero así, peruanas, biotecnológicas de laboratorios peruanos, podríamos hacerlas si tenemos una base, ¿no? Pero no, creo que no lo hemos hecho hasta ahora. Ujú. Si el inventor falleció, ¿cómo podemos patentar? A ver, si el inventor fallece dentro de la investigación, ¿cierto? Antes de proceder a la inscripción de la solicitud. Se da el caso, están investigando, no sé, uno de los inventores fallece por una causa X y ustedes dicen, bueno, éramos 3, ahora somos 2 inventores, ¿qué hacemos?
Si ustedes tienen la obligación moral de avisar a la familia para que uno de ellos herede, no como inventores. Esa figura también se establece. Igualmente, si es que ya tienen la patente, ya están generando algún efecto comercial, retribución comercial, y fallece un inventor, igualmente, ¿no? Es como es heredable, ¿no? Es como el testamento. Entonces, aquellos hijos o esposa o bueno, quienes estén en la sucesión del testamento o intestada de la patente, se benefician por igual. ¿Qué dice? ¿Se puede patentar un bioinsecticida a base de hongos? Sí. Bioinsecticida. Tenemos un bioinsecticida a base del Bacillus thuringiensis, por ejemplo, ¿no? Que es un fungicida, sí. Bueno, no hongos, pero sí microorganismos, ¿no? Pero sí, también hongos como microorganismos. ¿Cuánto tiempo demora el trámite y o periodo de solicitud de patente biotecnológica en Indecopi? En el caso de patentes biotecnológicas, el tiempo que se está demorando la oficina de patentes es alrededor de 2 años y medio a 3. Eso es lo que se establece porque están dentro de patentes de invención. No hacemos una separación entre patentes de invención, patentes biotecnológicas, no, sino que es de acuerdo a la carga que tiene cada examinador. ¿Qué página se puede usar para buscar patentes? Las patentes se pueden encontrar. Hay varias bases de datos de patentes. Yo los invito a que ustedes vayan a nuestra página web www.patenta.pe. Ahí hay mucha información, incluso videos de cómo pueden realizar la búsqueda en estas bases de patentes si quieren tener cuáles son lo último que se ha hecho en investigación en esta área. ¿No? Estamos desarrollando un proyecto de un paquete biotecnológico, mix de microorganismos aplicados a descontaminación de lodos activados. ¿Es posible patentar? Claro que sí. ¿No? Mix de microorganismos como consorcios que hemos podido ver, ¿no? El aislamiento de microorganismos de suelos con el cual la oficina se tramita el contrato con AYA. Microorganismos de suelos. ¿Con qué oficina se tramita el recurso genético? A ver, el suelo está dentro de un medio que tiene, ¿cómo se dice? Del Estado, un medio protegido del Estado, es una laguna que está protegida por el Estado, va al CERNAM, ¿no? Si es que esa laguna o lago pues está en otro suelo, ya dependiendo si es microorganismo, va con el INIA, ¿no? Y si es que hay mayor fauna silvestre, ese suelo está en en flora silvestre, va con el CERFOR, ¿no? Dependiendo. Ya está. Sí. Bueno, creo que he absuelto muchas consultas. Gracias por sus preguntas. Y bueno, espero que en este poquito tiempo se haya podido identificar o tener un concepto más sobre este tipo de patentes en el área de biotecnología. Muchas gracias. Por parte de la escuela, agradecemos a la expositora Elizabeth Dávila por su excelente exposición. Asimismo, agradecemos a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi por su apoyo para el desarrollo de esta actividad académica. Agradecemos también a todas y todos los asistentes a esta videoconferencia. Con ello damos por concluida la presente actividad académica. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.